Muy bien. Buenas noches, muchachos. No tengo cámara, no sé, se me inactiva la cámara en esta aplicación. 3 de septiembre del año 2020, son las 9:11. Vamos a presentar entonces el caso con el grupo uno, el caso clínico discutido, con el enfoque versión, lo voy a poner así porque la verdad es que es casi de mi autoría, versión Duque. Bueno, muchachos, dale. Ok, listo. Bueno, somos el grupo número uno. Estamos conformados por Lizeth Lorena Salgado, Sebastián David Ortiz y por quien les habla, Juan David Ponce. Bueno, tenemos una historia clínica de un paciente cuyo motivo de consulta fue no puedo respirar. En la historia clínica, pues el paciente es un paciente masculino de 51 años de edad que ingresó al servicio de consulta externa con un cuadro clínico de 6 días de evolución, consistente en escalofríos, cefalea pulsátil generalizada, 6 sobre 10 en la escala análoga al dolor, disnea de medianos esfuerzos acompañado de tos no productiva, no cianosante, intermitente de 15 días de evolución y que posteriormente se tornó continua, productiva, con pequeña cantidad de esputo purulento de color amarillo, sin más sintomatología. El paciente refiere a automedicarse con doles y diclofenaco y que dichos medicamentos no presentaron una mejoría, razón por la cual decide consultar. Mm, a la revisión por sistemas, encontramos un paciente que refiere cefalea generalizada tipo pulsátil con intensidad 6 sobre 10 en la escala análoga del dolor sin irradiaciones y se exacerba con la tos y niega atenuantes. Eh, Cardiorrespiratorio, el paciente refiere disnea de medianos esfuerzos, niega palpitaciones y niega sibilancias. Geniturinario, niega polaquiuria, poliuria, nicturia y chorrodeo. Osteomuscular, niega artralgias y mialgias. En los antecedentes personales, patológico niega. En inmunológico refiere tener vacunas, pero no presenta el carnet. Quirúrgicos niega, toxicoalérgicos niega. Hábitos saludables, paciente refiere que no realiza actividad física ni sigue una dieta específica. En los hábitos de riesgo, un paciente sedentario, fumador activo de cigarrillo desde los 21 años, 3 cajetillas diarias, niega consumir alcohol. Farmacológicos niega y familiares niega. Eh, Al examen físico, encontramos una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,5 grados centígrados, un peso de 84 kilogramos, una talla de 1,72 metros, un índice de masa corporal de 28,39, una saturación de oxígeno de 88%. Un paciente alerta, orientado a las tres esferas, buen estado aparente de hidratación y un estado de nutrición con sobrepeso. Bueno, entonces cuando se hizo la revisión, en la nariz estaba sin alteraciones, en la boca presentaba nodoncia parcial, pero no tenía prótesis, en el cuello estaba sin alteraciones, en el tórax tenía ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, tenía hiperresonancia pulmonar, murmullo vesicular disminuido, presencia de roncos y sibilancias. Las extremidades estaban sin alteraciones y la piel sin alteraciones. Siguiente. Como resumen de datos positivos, entonces tenemos que es un hombre de 51 años, tiene disnea de medianos esfuerzos, tos con oración, tiene un patrón respiratorio toracoabdominal, expansibilidad reducida, tiene un índice de masa corporal de 28,39 y presenta una fase disneica. Tenía fiebre también, ¿no es cierto? Ustedes dijeron. No, no señor, tenía 36,5. Ah, bueno, listo. Como una línea temporal o la cronología, era un paciente que nunca pues, había presentado enfermedades respiratorias de gran importancia en la infancia. Inicia hace 20 años a fumar, 20, ¿ve? 20 cajetillas, sí, por semana. Y llega porque hace 6 días presenta dificultad para respirar. Siguiente.
Entonces, como las patologías por síndrome, entonces tenemos un síndrome de dificultad respiratoria agudizada, entonces podría ser neumonía, atelectasias, un neumotórax, un club laríngeo, un asma, un cuerpo extraño, edema, una TBC, y otras ya podría ser una anemia, una acidosis metabólica, enfermedades del sistema nervioso central, un reflujo gastroesofágico, una masa. Siguiente. Paremos un momentico ahí. Dale, dale. Venga, se va muy rápido a correlación clínico. Paremos un momentico, ¿sí? Listo, devolvámonos. Listo. ¿Qué problemas estamos identificando en el paciente? No, la siguiente. Entonces, acuerden que lo primero que hacemos es un resumen de datos positivos. Muy bien, perfecto. Dentro de los resúmenes de datos positivos, claramente debe identificarse el que es un paciente de edad avanzada, no, de edad avanzada, no, perdón, es un adulto joven que tiene 51 años de edad, que tiene una patología que está más bien aguda, no es una patología crónica, y que el único antecedente importante que tiene es que es un fumador y que tiene básicamente tos con expectoración purulenta de ¿cuántas semanas? No, no eran 2 semanas. ¿Cuánto tiempo tenía tosiendo y expectorando? Bueno, el paciente empezó con 15 días de tos no 15. productiva y que posteriormente se Listo, tornó productivo. listo. O sea que llamaba la atención. Hay dos grandes síndromes ubicados en el paciente. El primer síndrome es el síndrome de sintomático respiratorio. Todo paciente que tosa, expectore por más de 15 días es un sintomático respiratorio y básicamente la Organización Panamericana de Salud lo define así para identificar y buscar activamente qué, los pacientes posibles qué, tuberculosis, ¿no es cierto? Pero los sintomáticos respiratorios pueden ser muchas patologías. Entonces, el primer gran síndrome sintomático. Y el segundo gran síndrome de dificultad respiratoria aguda. No agudizada, sino aguda porque él no tiene antecedentes de disnea. Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Los dos grandes problemas del paciente, digamos que es un fumador, que es un adulto, que es un hombre y que tiene un síndrome de sintomático respiratorio más síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, usted lo primero que coge es, digamos que cogió el disnea aguda y perfecto, está el neumonía, todo lo que mencionan ahí. Voy a tratar de, con los del grupo principalmente, a mencionar qué está en favor de una neumonía rápidamente. Cualquiera puede hablar. ¿Qué está en favor de una neumonía? Tos, doctor. ¿Qué Tos más? con expectoración. Fiebre. ¿Sí? Que no la tiene, pero él la mencionaba subjetivamente, ¿no es cierto? Sí. Listo. ¿Qué más? eh, La disnea. Disnea, vea, todo paciente, para que la hagan sencillita, porque usted empieza a decir, listo, clasifiquemos las neumonías. Entonces usted empieza a clasificar, es una neumonía por gérmenes, por bacterias, o es una neumonía por hongos, o es una neumonía por virus. Entonces es una neumonía de patrón de condensación, o es una neumonía intersticial. No, dejémosla grande. Todo paciente que tenga un cuadro agudo con tos, expectoración, fiebre y dificultad respiratoria tiene todo el derecho a tener una neumonía. Y como no está en fase de consolidación, entonces solo se oyen estertores. Ya. Ah, que hay sibilancias y roncos, pero la neumonía también puede tener sibilancia y roncos. Primero, atelectasia. A mí me parece que la atelectasia siempre cabe como un diagnóstico más de imagen radiológica y patológica. Es muy difícil uno, como síndrome, ubicar la atelectasia. Yo siempre he pensado que la atelectasia hace parte de todo un cuadro sindromático. A atelectasia le cabe la neumonía, le cabe el tromboembolismo, le cabe a los pacientes incluso con neumotórax. Todo lo que colapse una zona del pulmón puede dar atelectasia y como tal no es una patología, digamos que es un hallazgo anatomopatológico. ¿Qué está en favor de un neumotórax, muchachos? Un tórax eléctrico, una dificultad respiratoria, una trepopnea. Pero del paciente, estamos del paciente. Entonces, Ah, ok, ok. todo paciente, digamos que hay neumotórax, usted dice, es un neumotórax traumático, no le cabe porque no hubo trauma. ¿Es un neumotórax espontáneo? Sí, le cabe, porque hubo qué. ¿Qué le faltaría para ser un neumotórax fuera de que tuvo dificultad respiratoria aguda? ¿Qué le faltaría a ese paciente?
¿Qué tienen los pacientes con neumotoras? Que es, creo que el primer motivo de consulta principal antes que la dificultad respiratoria. ¿Torácico? ¿Cómo? ¿Dolor torácico? El dolor, muchachos, dolor pleurítico, agudo, severo, intenso. ¿Qué está en contra? Ese paciente no tiene antecedentes de qué. ¿A quién le dan neumotoras? Trauma. Pues, ¿Aunque? pues Acuérdese, depende. acuérdese. Sí, pues depende de la patología. Por Claro, ejemplo, ¿a el quiénes paciente les puede da? cursar con un enfisema, puede tener Eso, bulas entonces, está muy respiratorias. bien. A los epocosos, digamos que este paciente por antecedentes, lo único que es fumador, pero por antecedentes no tiene un enfisema. ¿A quién le dan neumotoras? Espontáneos a esos pacientes. Ojo que hay neumotoras idiopáticos de pacientes que nacen con bulas congénitas y que incluso a los 20, 30 años hacen neumotora espontánea, para que no lo descartes del todo, pero es el típico paciente que súbitamente presenta un dolor en punta de costado intenso con dificultad respiratoria y tiene toda la sintomatología, signología o semiología en el tórax de un neumotórax. Disminución de la expansibilidad, bombamiento del tórax, timpanismo a la percusión, hipoventilación, silencio respiratorio. Ya, eso es un neumotórax. Pero entonces no cabe, no, digamos que no tiene el dolor torácico, está en contra. O sea que hasta ahora de eso nos quedamos con neumonía. ¿Qué está en favor de un CRUP? ¿Qué le falta al paciente para tener un CRUP realmente? Muchachos, acuérdense que puede ser Y cualquiera del grupo. pues si ¿Cuál? nos vamos, pues si nos vamos a la ley de lo más frecuente, en esta edad, pues no es como lo más Sí, frecuente. exacto, exacto. El CRUP es de gente más joven, aunque el CRUP da a cualquier edad, pero es de gente más joven. Lo otro es que como el datos del club. Doctor. ¿Cómo? Es una tos perruna. Eso es el típico paciente con tos perruna. Tiene estridor inspiratorio. Tiene, no, aunque puede tener compromiso bronquítico, puede ser una laringotraqueobronquitis y tener sibilancia y todo, pero es el típico paciente que hace un cuadro febril cuando es un CRUP por infección, no es un CRUP alérgico, porque el otro es el CRUP alérgico. Entonces, digamos que no, que está en favor de un asma, que está en favor de un asma. La disnea. La disnea, sí, que está en contra. Las sibilancias. ¿Está en favor? No, está en favor que tiene sibilancias y Ah, roncos. en contra. ¿Qué está en contra? El asma es un cuadro que agudo o crónico. Agudo. Crónico. No, es un cuadro crónico Es residual. crónico. Hay que tener pues como el Cístico. antecedente, ¿no? Es el típico paciente que tiene antecedentes de cuadro a repetición. Acuérdense que puede ser un asma intrínseca o ser un asma del adulto. Entonces uno no lo puede descartar porque puede ser un asma intrínseca, puede ser un paciente bronquítico que va a empezar a hacer cuadros de POC de asma. Entonces, digamos que no lo descarta del todo, pero no tiene antecedentes de episodios de broncoespasmo a repetición, la tos frecuente, la disnea, la sibilancia a repetición. ¿Qué está en favor de un edema pulmonar agudo? ¿Qué está en favor de un edema pulmonar? ¿Cuál es la causa más frecuente de edema? ¿El paciente tenía crépitos? Tenía estertores, no más, tenía estertores. Pero ¿qué está? ¿A quién hace edema pulmonar agudo? Insuficiencia cardíaca Una falla izquierda. cardíaca. Eso, la causa más frecuente de edema pulmonar agudo es la falla cardíaca izquierda. El paciente no tiene antecedentes de qué, de hipertensión, no tiene antecedentes de enfermedad coronaria. Es un cuadro, si bien es de 2 semanas, ¿sí? Pero puede tener una disnea progresiva, digamos que no es totalmente descartable, pero el típico edema pulmonar agudo es del paciente que tiene enfermedad cardíaca que súbitamente se descompensa, que hace dificultad respiratoria, que hace ortopnea, que él no tiene nada de eso. ¿Qué está en favor de una TBC miliar o qué está en contra? El tiempo del cuadro. Bueno, La tos el mayor a tiempo 15 del cuadro. días. Si la TBC, bueno, la TBC cabe en cualquier paciente sintomático respiratorio. 2 semanas de evolución tosiendo, expectorando, siempre hay que pedir un BK de esputo. O sea, no es totalmente descartable. No hablemos de miliar. Déjela sola, déjala como una TBC pulmonar. Porque acuerde que miliar, esa es la característica de esa diseminación, sobre todo linfohematógena de la tuberculosis pulmonar, que incluso da compromiso sistémico. Pero déjela como una TBC pulmonar. ¿Qué está en favor? Que es un sintomático respiratorio. Ya.
que no tiene escalofríos, sudoración, pérdida de peso, no tiene síndrome constitucional. Eso estaría en contra, pero no descartable. ¿Qué está en favor de un tromboembolismo pulmonar, muchachos? Podemos decir de que el paciente es un sintomático respiratorio. ¿Sí? Lo único que está en favor de un tromboembolismo es que presenta una disnea. El problema es que es una disnea de dos semanas. El paciente con TEP es una disnea muy aguda. ¿Y qué tiene de predisponentes? Mencióneme 4 o 5 predisponentes de un tromboembolismo pulmonar. El primero. Tabaquismo. Sí, pero tiene que tener otras cosas. Solo el tabaco no le da para tromboembolismo pulmonar. Deme más. Muchachos. ¿Cuál? Sedentarismo. El sedentarismo en paciente añoso. ¿Qué más? Pacientes que están también, que hayan salido después de una cirugía. Los pacientes posquirúrgicos encamados. ¿Qué más? Fracturas. Fracturas de huesos largos, de cadera. ¿Qué más? Los del grupo, todos. Una trombosis venosa profunda, Juan David, ¿sí o no? Una trombosis venosa profunda. Ese paciente no tiene nada de eso. Entonces, descartamos eso. ¿Qué está en favor de un EPOC? El tabaquismo. El tabaquismo. Fumador que tose y Que fuma desgarra. y pesado. Perfecto. Y tiene sibilancias y roncos. Sencillito. Puede tener. Ah, que es que no es muy crónico, que entonces te dice, es un EPOC, es un bronquítico, es un enfisema. ¿Cuál es la definición de bronquitis crónica? Definición, muchachos. De la patología de Robinson. ¿Cuál es la definición? Acuérdense. Tos con expectoración, sí. ¿Por más de cuánto tiempo? De 3 meses. ¿De 3 meses? ¿En cuánto tiempo? Durante al menos 2 años. Exacto. Muy bien, esa es la definición. Ahora, ¿es descartable? No. Los pacientes hacen bronquitis crónica simple, solo tosen, expectoran y con el tiempo empiezan a asfixiarse. Cuando empiezan a hacer hiperreactividad, hipertrofia glandular, hipersecreción glandular. Entonces, ¿descartable una EPOC? No, no es descartable una EPOC. Ya dijimos la falla cardíaca, ya le dijimos. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo eso de ahí? ¿Con qué nos quedamos? Con EPOC. La Con primera, la neumonía, con la neumonía, con el EPOC. Exacto. con la tuberculosis. ¿Con una qué? Tuberculosis. La tuberculosis no es descartable, habría que descartarla porque vuelvo y le digo, todo sintomático respiratorio hay que descartarlo. El otro gran síndrome que ustedes debieron ubicar es el sintomático respiratorio. ¿Quiénes caben ahí? Muchos de los que están ahí. ¿Cuáles principales? La tuberculosis, las micosis pulmonares, el absceso pulmonar, las mismas neumonías subagudas por gérmenes no comunes, porque los gérmenes comunes son agudos, el Streptococcus pneumoniae, la Moraxella catarrhalis, la Legionella, esos gérmenes son agudos, pero hay gérmenes subagudos como el Pneumocystis pecarrinio, la Giardia, y algunos otros gérmenes que producen consolidación neumónica pueden tener comportamiento subagudo o crónico. Y nos quedamos entonces con 3 o 4 de ahí nomás. ¿Listo? Ese es el análisis que ustedes siempre deben hacer hasta acá. Entonces acuérdense, resumen de datos positivos. Después ubican identificación de los grandes signos, síntomas o síndromes. Y son 2 grandes síndromes, el síndrome de dificultad respiratoria aguda y el síndrome de sintomático respiratorio. Y no sé el febril si él subjetivamente manifestaba fiebre. Entonces usted dice, síndrome febril con manifestaciones respiratorias. Acto seguido usted simplemente ubica lo que hicieron acá, patologías por síndrome, y trata de ir correlacionando la literatura con el paciente. Parecido a lo que yo hice en el caso pasado, que patología por patología íbamos tratando de dar. ¿Qué sigue después de esto? Muchachos, la correlación, ¿cierto? Ahora sí, sigan. Sí. Hasta ahí muy bien. Listo, correlación clínico para clínico. ¿Quién sigue? Yo, doctor. Bueno, aquí tenemos la correlación clínica para clínico. Aquí ya pues recordemos que la radiografía de tórax es un método de ayuda diagnóstica. Entonces, como podemos observar, pues aquí tenemos nuestra radiografía de nuestra paciente. En el lado izquierdo tenemos una radiografía normal y en el lado derecho tenemos la radiografía
patológica, exacto. Listo. Entonces tenemos en los lóbulos superiores se puede observar una radiolucidez bilateral pulmonar. Y en este contexto también se puede como observar bulas pulmonares, lo que hablábamos antes, que las bulas pulmonares son las encargadas pues de producir. Si Entonces se uno llegan a dice, romper, lo que llama la atención, mire, empecemos juiciositos, digamos. Lo primero es que si usted mira, ese paciente tiene un aumento de los campos pulmonares. Es decir, si va y mira y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, como 9 espacios, pero tiende como los diafragmas a horizontalizarse. ¿Qué más? Hay un aumento de la radiolucidez en 50% de los dos emitoras, como que hubiera atrapamiento de aire. Si usted mira atrapamiento y fuera de eso hay disminución de la trama vascular ahí. O sea, ahí hay mucho, ¿cómo se dice? Sí, es aire, lo que más hay ahí es aire. Y los cilios pulmonares que ellos llaman la atención. ¿Qué les llama la atención del corazón? ¿Cómo lo ve ese corazón? el corazón engotado. Corazón como alargado, es un corazón como, exacto, como alargado. Y los cilios pulmonares están congestivos. Dios. Si usted mira incluso la pulmonar derecha es una pulmonar grande, ¿no es cierto? Y la izquierda se alcanza a ver como la pulmonar izquierda un poquito engrosada. Las pulmonares normales miden 12 milímetros, o sea, 1.2 centímetros. Y si usted mira, entonces el paciente ya tiene algún signo de hipertensión pulmonar. Pero lo que llama la Sí. atención, un corazón como alargado, verticalizado y con una trama intersticial, con una muy aumentada, sobre todo en las bases bilaterales, ¿cierto, muchachos? Sí, doctor. Y no hay una además verdadera, también, no hay una verdadera condensación, solo que hay un aumento en la radiopacidad en la base, sobre todo para iliar derecha. Pero una verdadera condensación no hay. ¿Cómo están los senos costofrénicos, muchachos? normales, doc. Están libres, esa es la expresión. Muy bien, Sebastián, están libres, están libres. Y el diafragma derecho con respecto al izquierdo casi que están al mismo nivel. Acuérdense que pueden medir de diferencia más o menos 2 centímetros, pero estos están al mismo nivel. Entonces el seno costofrénico, el seno cardiofrénico, ambos están conservados. Muy bien, hay cefalización del flujo. Hay Eh, cefalización de flujo, pues en los lóbulos como inferiores. pero no superior. Acuérdense que No, la cefalización es signo de falla cardíaca. Hay líneas de Kerley A o B. ¿Ustedes ven signos de derrame intercisural? ¿Los ven o no los ven? no. No se ven, no se ven. Entonces, ¿esta placa da para una neumonía o no? No. ¿Quién da más, muchachos? Juan David. ¿Quiénes son los del grupo? Manifiéstense, por favor. Muchachos, por favor, se manifiestan. Doc, pues yo le puedo decir porque no puede ser una neumonía, en este Sí. caso, en esta radiografía. Porque en una neumonía se ve como radiopacidad pulmonar porque los pulmones están congestivos, están llenos de, pues Bueno, ya sea entonces, de exacto. Ojo, Sebastián, a las consideraciones de neumonía. ¿Cuántas fases tiene una neumonía? neumonía. Sí, patológicamente hablando. ¿Cuántas fases tiene? 3. 4. ¿Cuál es la fase 1? La fase congestiva. ¿Cuál es la fase 2? Consolidación. Consolidación roja. ¿Cuál es la fase 3? Consolidación La gris, hepática. Consolidación gris. ¿Y la fase 4? la resolución. ¿Eso cuánto dura más o menos? Promedio. Total. Dura más o menos 21 días, ¿no? Lo que les quiero decir, muchachos, es que usted en neumonía no espere ver siempre la condensación. Primera consideración, 1. ¿Sí? Porque si usted está en fase 1, la fase 4, usted está apenas, ¿qué se ve? Un aumento en la congestión y usted podría ver lo que ve ahí un poquito, el congestivo, los cilios, la región parailiar. Y ojo a lo otro, los pacientes con EPOC, los pacientes con enfisema, hacen las famosas neumonías de los espacios aéreos. Ellos no condensan, sencillamente porque hacen tanto enfisema, que es muy difícil consolidar una estructura
ruptura con otro. ¿Sí me entienden? Entonces no esperen, usted puede tener una neumonía en fase 1 o en fase 4 y el paciente tiene fiebre, el paciente tiene tos, el paciente tiene expectoración, que es lo que usualmente descompensa los EPOCs, las neumonías. Entonces, usted por radiografía no puede absolutamente decir que no lo tiene. Usted presupone que no está en fase condensativa, o sea, que el paciente no ha condensado. Entonces, no ve la típica neumonía con condensación, ni tiene el síndrome de condensación, de vibraciones vocales aumentadas, de matidez, de pectoriloquia, de broncofonía aumentada, no la ve. ¿Sí me entiende? Eso es para que empiecen a pensar en esos términos también. Entonces, conclusiones, esa placa es una placa típica de un paciente ¿cachos? Enfisema, doc. Con EPOC, sí, llamémoslo EPOC. Y ahí podemos meter bronquítico enfisematoso, que son los más frecuentes, los bronquíticos enfisematosos. Muy bien, sigamos. ¿Qué más le pedimos al paciente? Bueno, aquí tenemos una radiografía lateral. Ajá. Podemos observar como también una radiolucidez en el mediastino Eso, anterior eso. y también se observa una radiolucidez en mediastino Perfecto. O sea que es un posterior o paciente que inferior. está atrapando aire. Ese es el típico paciente con síndrome broncoobstructivo y síndrome de atrapamiento de aire. ¿Sí? Con un espacio residual aumentado, el típico paciente obstructivo con cuadro enfisematoso. Y también Exacto. ahí se puede observar el tórax en tonel de este paciente. Y un tórax en tonel. Sí, señor. Listo. La siguiente. Bueno, aquí Cuadro hemático. tenemos la Perdón. espirometría. La Espirometría. espirometría se la debe tomar pues Pretratamiento. pretratamiento y post broncodilatador, ¿cierto? Eso. Entonces aquí tenemos que ver el famoso tifeno, que es el índice de fracción, el índice del volumen expirado en el primer segundo, y sobre la capacidad Vital. vital forzada, que Sí. se encuentra ahí y tiene como resultado, se debe observar pues el real, que está a 64. 64. O sea que Entonces ahí tiene se ve un patrón esa relación obstructivo. está alterada. Sí, es un patrón Exacto. típicamente obstructivo. ¿Qué Obstructivo. más? Recordemos que, por ejemplo, si hay valores límite, pues normal, normal no, digámoslo, el límite de base es 70. Si tiene el paciente menos de 70, tenemos un Eso. patrón obstructivo. Y si tiene Sí. un mayor de 70, es un patrón restrictivo. Entonces, Sí. como en este paciente, pues ya como vimos la radiografía de tórax, tiene un EPOC. Un EPOC es como acumulación de aire en los acinares pulmonares. Entonces, ahí lo que pasa que el aire entra a los alveolos, pero pues no sale de la misma forma que entró. Entonces, en este caso, pues va a haber un tifeno pues disminuido que es menor a 70. Que ahí en Listo. ¿Y este caso, sería un gol qué? Un gol. no recuerdo la tablita. Eso estaría en un gol esperado. Recuerda que es de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Gol 2, Gol 2. Gol 2. El 1 está por encima de 70, el 2 de está 80. de 50 o 80. Sí. Y el 80. otro está a 50, 70, ¿no es cierto? Ujú. Sí. El otro está por debajo de 50. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Sí. hasta ahí tenemos un factor positivo en favor de un fenómeno broncoobstructivo. ¿Listo? Ahí seguimos descartando. Ya no son EPI, son EPOC. ¿Sí? Exacto. Y también ahí vamos a observar pues si es reversible o no es reversible. Claro. Y ahí los vamos a enfocar lo que es el volumen expirado en el primer segundo. Sí. Entonces, nuestro paciente tiene el cambio, mejor dicho, más que todo es el cambio, Sí. nuestro paciente tiene más 4, o sea que es irreversible. Los pacientes que tienen más 12 ya es reversible, pero en este Son paciente asmáticos. pues, exacto. Exacto. Y en este paciente tiene pues Listo, o más sea que 4. hubo buena respuesta, hubo mala respuesta al uso de broncodilatador. Entonces, el típica respuesta del paciente broncoobstructivo de que cabe dentro del... Acuérdense que el síndrome broncoobstructivo, ahí caben los EPOC,
las bronquitis agudas simples, las bronquitis crónicas simples, los asmas bronquiales, ¿sí? En eso caben los síndromes broncoobstructivos. ¿Qué diferencia hay entre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica reversible, que sería un asma, y un EPOC, que uno es reversible y el otro no es reversible? Exacto. Entonces, una enfermedad crónica irreversible. El asma es una enfermedad crónica reversible. Muy bien, la siguiente. Bueno, entonces antes de la explicación fisiopatológica, muchachos, yo les voy a cambiar un poquito el orden acá, se los voy a sugerir que antes de la explicación fisiopatológica utilicemos las leyes, después utilicemos la explicación fisiopatológica y después ya las conclusiones. La siguiente vez lo hacemos así. Entonces, este paciente, ¿qué más le pediríamos, muchachos? ¿Qué otro examen le pediríamos? Un cuadro hemático. Eso, ¿qué esperamos encontrar el cuadro hemático? Pues si estamos descartando la neumonía, entonces no tendría por qué tener neutrofilia. Leería eso. Entonces, uno primero, ¿qué pasaría con la hemoglobina al hematocrito? ¿Cómo se ve la hemoglobina al hematocrito en un paciente con EPOC? Normal, ¿no? No. Usted puede decirme que podría en fase inicial verse normal, se lo acepto. Pero ¿qué pasa en un paciente típico de EPOC con el hematocrito? Se disminuye. La No, hemoglobina señor. disminuye. ¿Cómo así que No. disminuye? Si es un paciente hipoxémico, ¿cómo compensa? Muchachos, Ah, sí. Aumentando, sí. estos pacientes son policitémicos. Entonces, el primer criterio que le ayuda a uno a pensar en favor de esa patología es el aumento de la hemoglobina al hematocrito. ¿Qué pasa con los leucocitos? Si estamos sospechando un EPOC o estamos sospechando una infección, ¿qué esperaría uno encontrar? Uno puede decir, mire, el cuadro hemático, los leucocitos pueden estar normales, pero si el paciente está muy infectado, puede haber leucocitosis con neutrofilia, ¿sí? Esa es la característica. Y si está séptico, pues seguramente hay leucocitosis con neutrofilia y callados, o sea, desviación a la izquierda. Eso es, las formas inmaduras de neutrófilos son los callados. Entonces, eso también, ¿qué pasa con la sedimentación? Está aumentada. Listo, está aumentada. ¿Qué otro examen le pediríamos a un paciente de estos? Gases arteriales, doctor. Las gases arteriales son mandatorios. ¿Cuál es el patrón típico, digamos, de los gases arteriales en estos pacientes? ¿Qué tipo de trastorno metabólico puede tener un paciente con EPOC? Alcalosis, acidosis, Acidosis. ¿Es una acidosis de qué tipo? ¿Respiratoria o metabólica? Es respiratoria. ¿Por qué? Porque está aumentando ¿qué? El CO2, está atrapando CO2. Entonces el paciente podría tener un pH que puede llegar a ser ácido y tiene una presión de CO2 alta, ¿cierto? La presión de CO2 en ese paciente es alta. ¿Listo? ¿Qué otro examen le pediríamos? Le podríamos pedir. Faltan 2 exámenes importantes. Chachos. Ecografía torácica. Pero es que no estamos sospechando pues un derrame pleural o eso, o sea, más que una ecografía, ¿qué examen de imagenológico podríamos pedir? Se volvió casi examen obligado en los pacientes con sospecha de POC o con sospecha de neumotoras. ¿Qué examen se volvió obligado acá? O incluso ahora que estamos con la COVID, pues se volvió casi obligado a pedírselo a los pacientes. ¿Una qué? PCR. No, claro, si sospechamos la COVID hay que hacerle un RT-PCR. ¿Pero qué otro examen le podríamos pedir? ¿Una vaciloscopia? Obligatorio en todo paciente sintomático respiratorio. Deme otro. Es un examen imagenológico. Me sirve mucho para ver bulas, un ATAC contrastada. Ese examen se volvió casi que mandatorio en los pacientes con esto. Y me faltaría otro examen sencillo que se le hace a todo paciente con patología cardiopulmonar. Un EKG. Un electro, no le nieguen un electro a un paciente de estos. ¿Qué esperamos encontrar en el electrocardiograma? ¿Cómo está el eje cardíaco? Podría estar el eje cardíaco. Desviado a la derecha. Desviado a la derecha. ¿Cómo está el voltaje? Bajo no podría estar. El voltaje podría estar bajo. ¿Qué más? ¿Cómo podría estar las ondas R en ABR?
¿O cómo podría estar las ondas R en B1, B2? De pronto podría estar un poco aumentadas, al igual Altas, que picuda, altas, porque exacto, altas pacientes si pulmonares hubiera hipertrofia ventricular derecha clara. ¿Cómo estaría la onda P en D2? picuda, Una P picuda, la famosa P pulmonar. ¿Y cómo estarían las S en B5, B6? ¿Ausentes o profunda, presentes? presentes. Presentes, porque es otro criterio de hipertrofia ventricular derecha. Muy bien, muchachos. Nos faltaría un examen que también se volvió obligado, que es el ecocardiograma. Acuérdense que tenemos que evaluar si hay hipertensión pulmonar, cómo está la presión en cuña pulmonar, cómo está la fracción de eyección y qué tanto efecto sobre el miocardio ha hecho una patología de estas. Y descartar que realmente no tenga una enfermedad, una falla cardíaca. ¿Qué examen en sangre me serviría para diferenciar si esa disnea es de origen cardíaco o es de origen pulmonar? Díganme, ¿es un péptido que Perdón, se perdón. libera en los Péptido atrios? natriurético alicular. Péptido El Natrial. ProBNP, natriurético. péptido natriurético, pero es el ProBNP, ¿sí? Cifras hasta 50. Y si está negativo, bajo, entonces, ¿qué podemos descartar casi? Insuficiencia cardíaca. Exacto, me sirve más para descartarlo que para decir, porque puede estar positivo y no necesariamente ser una falla. Pero negativo casi que me descarta que el paciente esté en falla cardíaca. Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. ¿Quién sigue? Doctor, ¿paso a las leyes o sigo como el orden que No, tenemos? hagamos el orden que fue el que les propuse y después la siguiente vez lo invertimos. Primero las leyes y terminamos con la explicación fisiopatológica. Ok, ¿Quién va a entonces, explicar? Muy bien, muchachos, bien. bueno, entonces sigo acá en la explicación fisiopatológica. Bueno, Perdón, acostúmbrense a referenciar toda imagen que traigan, muchachos. Por favor, acostúmbrense. Y ojalá usen Access Medicine. Ustedes no están usando Access Medicine o sí lo están usando. ¿Ah? Esto no es de Doctor, de Access. verdad, sí se usa, sin embargo, Sí. pues nos cortaron el servicio de UpToDate y Access Medicine, entonces, pues, Ah, ¿qué es eso? sí, Qué señor. tristeza. Pues si van a usar, ya miramos después cómo yo les colaboro para que usemos el de la del Quindío. ¿Yo? Bueno, Listo, señor. listo. Hágale pues. Deli. bueno, el EPOC es una enfermedad que es común, es prevenible y es tratable, que se va a caracterizar por unos síntomas respiratorios que son persistentes. Va a haber una limitación del flujo de aire debido a la vía aérea y o anormalidades alveolares, que va a ser causada generalmente por exposición significativa a partículas o gases nocivos. Bueno, la causa principal de EPOC vamos a tener que son el tabaquismo, los contaminantes y los factores del huésped, en este caso el déficit hereditario de alfa-1 antitripsina, que este va a generar unos mecanismos, perdón, que se incluye, Pero el déficit hereditario de alfa-1 antitripsina, eso es lo más exótico para producir un enfisema. O sea, eso es el típico paciente de 29, 30 años que hace un síndrome de dificultad respiratoria joven y que hace un enfisema joven, que no es el caso del paciente. Lo que pasa es que los pacientes ya, por factores adquiridos, sí pueden hacer deficiencia de todo lo que son ¿cómo se llaman? Las antielastasas o las elastasas. Entonces, esa patogenia está explicado en este paciente de este tipo. Dejemos la deficiencia alfa-1 genética, pero para un grupo pequeño de pacientes que son los que causan enfisemas en jóvenes. ¿Listo? ok. Bueno, Bueno, entonces sí, vamos a hablar de lo del tabaco, que se van a liberar diferentes sustancias de este, como la nicotina. Las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral que se va a transportar por medio de capilares va a llegar hasta el alvéolo, que va a generar, que va a generar una liberación de radicales libres, que va a generar también secundario un daño tisular por el aumento de la elastasa y que se ocasiona una disminución del grosor de la pared alveolar.
Listo. Bueno, eh, va a haber una limitación del flujo de aire y atrapamiento de gases, puesto que el grado de inflamación, fibrosis y exudados luminales en las vías aéreas, estos se van a relacionar con la reducción del volumen expiratorio en el primer segundo y la capacidad vital forzada, que este va a haber una disminución, pues, que va a ser característica del EPOC. La, la limitación de la vía aérea periférica va a tener una hiperinflación estática que va a reducir la capacidad inspiratoria, que se asocia comúnmente con hiperinflación durante el ejercicio, que va a conducir a un aumento de disnea y a la limitación de la capacidad física como lo tenía este paciente. Siga. Vamos a tener anomalías en el intercambio de gases. Estos van a resultar en una hipoxemia, hipercapnia. La ventilación reducida puede verse a un impulso ventilatorio que va a estar reducido o un aumento de la ventilación del espacio muerto, que este va a corresponder a las vías aéreas de conducción en las que no se produce intercambio gaseoso, que va a conducir a una mayor retención del dióxido de carbono. Va a haber una hipersecreción de moco, que esta va a resultar en una tos productiva, que era como la que tiene el paciente, que va a ser una característica de la enfermedad también. Bueno, no todos los pacientes que tienen EPOC tienen hipersecreción mucosa que es sintomática. Cuando está presente, la hipersecreción de moco se va a deber a un mayor número de células e hipertrofia de las glándulas submucosas. Estas se dan por una irritación crónica de las vías respiratorias que va a ser causada por el humo de cigarrillo. Bueno, la causa principal del EPOC, como lo decía ahora, en este caso va a ser el tabaquismo. Esto, bueno, esta ya la expliqué en la primera diapositiva de encima. ¿Listo? Okay. Bueno, entonces, pues sabemos que el EPOC se divide como en dos formas principales. Entonces, la primera es el enfisema pulmonar. Lo que pasa en esto es que esta enfermedad ocasiona un daño en el saco alveolar. Lo que hace es que nos lleva a una insuficiencia al momento de que los alvéolos se desinflen y no tengan un adecuado intercambio gaseoso. Esto es generado por la descomposición de la elastina. Estos pacientes cursan con disnea de esfuerzo, las personas son longilíneas, tienen disminución de peso, se llaman como los abotagados, como los... Ay, Dios, fue la palabra. Sopladores son rosados. Rosados, O, de los sopladores rosados. sí, Ellos no tienen presencia de roncos ni sibilancias, tienen borramiento de la palidez cardíaca y hepática. estos Siguiente. son los famosos, el pit blotter y el otro es el blotter, los abotagados azules, ¿sí? Que son los epocosos, los bronquíticos, Sí. o los famosos negros cardíacos de Jersey, ¿sí? Esa es la otra expresión. Listo. Siguiente. Entonces ya la otra es la bronquitis crónica, que es la definición de estas, que es una tos con expectoración por 3 meses durante 2 años consecutivos. La bronquitis crónica es como una exacerbación del EPOC que es caracterizada por el aumento de la disnea, tos con cambios característicos de la expectoración, es decir, que pues, el volumen, la viscosidad y el color y aumento de la obstrucción de la vía aérea. Estos pacientes cursan son normolíneos, tienen tórax normal, tienen resonancia pulmonar normal, un murmullo vesicular normal, cursan con roncos y sibilancias, tienen cianosis central y son llamados los abotagados azules. Siguiente.
Siguiente. Bueno, ya como los síntomas clásicos pues del EPOC, entonces es la disnea, que es lo más característico. Empieza de menor y termina siendo mayor de esfuerzo. Después cursan con una tos, eh, que es el primer síntoma, que es característico de los pacientes que fuman. Después la expectoración, que este es muy difícil pues como de evaluar y es intermitente. A veces lo presentan y a veces no, y muchas veces en grandes cantidades. Y esto nos hace pensar ya en son mediadores inflamatorios. Y por último están lo de las sibilancias y la opresión del pecho. Siguiente. Entonces, esa es la clasificación de la espirometría y pues, la clasificación de la gravedad, que se divide en 4. El GOT1, que es el leve, que es con una FEBI mayor o igual a 80%. Ya cuando está moderada, es que la FEBI está entre 80 y 50. Ya el 3 está entre 50 y 30, y ya el GOT4 es que está menor de 30. Siguiente. En la escala de la valoración de la disnea, entonces encontramos que es el estadio entre el 0 y el 4, siendo el 0 que empieza el paciente a decir que simplemente le falta el aire cuando realiza un ejercicio intenso. El 1 es que le falta el aire al caminar deprisa o subiendo una pendiente muy alta. El grado 2 es que ya no puede mantener el paso de otras personas ni el del mismo. El grado 3 es que ya no puede andar 100 metros, y ya el 4 es que tiene mucha dificultad respiratoria, hasta le cuesta vestirse o desvestirse. Siguiente. El CAT lo que hace es que nos va a evaluar el impacto de la EPOC en el bienestar y la vida cotidiana del paciente. Entonces, el puntaje de se hacen pues diferentes preguntas, y el puntaje si le da menos de 10 es que tiene un impacto de calidad de vida bajo, si le da entre 10 y 20 es que está medio, mayor a 20 es alto y mayor a 30 ya es muy alto. Siguiente. Bueno, aquí tenemos otro índice, que este es el índice BODE, que es un índice que está diseñado para evaluar los riesgos clínicos de pacientes que tengan EPOC. Esta va a tener 4 variables importantes. Tenemos la letra B, que va a ser el índice de masa corporal. La letra O, que va a hacer referencia a la obstrucción al flujo aéreo, que se va a medir por el volumen expiratorio forzado en un segundo. La letra D, que va a medir la disnea por la escala MRC, que acaba de hablar mi compañera. Y la letra E, que va a medir la capacidad de ejercicio, que esta se va a dar por una prueba de marcha en 6 minutos. Cada componente pues, va a tener una puntuación de hasta 10. Las puntuaciones que son mayores de 10 van a indicar un mayor riesgo. Este índice va a reflejar el impacto que tienen los factores pulmonares y extrapulmonares en el pronóstico y la sobrevida de los pacientes que tienen EPOC. Bueno, hay unos diagnósticos diferenciales, entre ellos está el asma, la falla cardíaca congestiva, la bronquiectasia, la tuberculosis, pero la principal es el asma. Hay que tener en cuenta varios factores. En el EPOC los síntomas van a ser progresivos, generalmente inician a la mitad de la vida y tiene antecedentes expuestos pues a humos tóxicos, como lo es el del cigarrillo. A diferencia del asma, que generalmente inicia a edad temprana, los síntomas pueden variar de un día para otro, los síntomas pueden aumentar en la noche o bien temprano en la mañana. Puede generar alergias como la rinitis y otros tipos.
Ok. Bueno, las indicaciones para un paciente que tiene EPOC, para que un paciente sea hospitalizado, pues hay que tener en cuenta los síntomas graves, como el empeoramiento súbito de la disnea en reposo, que la frecuencia respiratoria esté elevada, que la disminución de la saturación de oxígeno esté, que sin que haya disminución en la saturación de oxígeno, que haya confusión y que haya somnolencia. Pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda, que haya signos físicos como la cianosis y edema periférico, que haya una falta de respuesta de una exacerbación al tratamiento médico y que haya presencia de comorbilidades graves como una insuficiencia cardíaca o arritmias de nueva aparición. Los pacientes que necesitan unidad de cuidados respiratorios o cuidados intensivos, vamos a tener los que tienen una disnea grave con una respuesta insuficiente al tratamiento de urgencia, cambios en el estado mental, presencia o empeoramiento de la hipoxemia o acidosis respiratoria grave que va empeorando a pesar de la oxigenoterapia. Pacientes que necesitan una ventilación mecánica invasiva y que haya inestabilidad hemodinámica. Bueno, entonces como pues ya concluimos como lo patológico de la enfermedad, vamos a tener como métodos diagnósticos para la enfermedad. En este caso vamos a implementar lo que es leyes diagnósticas. Tenemos ley de la información completa, ley de la mejor información, ley de lo más frecuente, de Falta una ley de la importantísima ahí. ¿Cuál ley, falta? ¿Cuál falta, muchachos? mm, Dos leyes que no pueden faltar cuando uno se enfrenta a cualquier proceso diagnóstico. La ley de lo más frecuente, la primera, y la segunda, la ley ¿de la qué? La ley de la Prioridad. prioridad, claro. ley de Listo. la prioridad, sí, señor. Listo. Entonces apliquemos la ley a ver, la ley de la información más completa, pues sencillamente le dice que entre más datos pida usted, más información tenga el paciente, más posibilidades. Eso arranca. Listo. Exacto. Listo. Bueno, entonces en esta, pues como ya decía el doctor, entre más información se obtenga de un paciente, mucho mejor van a ser las aproximaciones diagnósticas y Ujú. terapéuticas, pues, de la patología. En este caso, pues tenemos un paciente con una anamnesis completa, un examen físico detallado y unos paraclínicos que nos revelan, pues, signos patológicos para Sí. diagnosticar poco. Listo. Sí, siguiente. Eso. Bueno, ley de lo más frecuente. Aquí vamos a tener en cuenta la importancia de la epidemiología como la ciencia encargada de estudiar la frecuencia de los eventos patológicos. La Está incidencia se bien. relaciona con factores como la edad, el sexo, la herencia y la ocupación, y el diagnóstico se basa en cuáles son más frecuentes, dependiendo Exacto. pues los grupos de riesgo, y también pues hace referencia al cuadro clínico que presente el paciente, ya sea síntomas, antecedentes y pues la incidencia de la patología. Entonces, en este contexto clínico tenemos un paciente con antecedente pues del tabaquismo por más de 20 años, y lo más frecuente que desarrollan tanto los fumadores como los cocinadores en leña va a ser EPOC. Y Qué los pacientes pocos. que, EPOC, exacto. Ya, y los pacientes pues que ya tienen desarrollado, que ya tengan esta enfermedad de base, lo más frecuente que vamos a encontrar es que sea una exacerbación, una reagudización de esta enfermedad. Entonces también el contexto sintomático, como presenta nuestro paciente, tiene la disnea, cianosis y sonidos sobreagregados, y lo más probable que se trate pues, como ya lo dije, de una reagudización de esta Listo. patología, y no pensar, por ejemplo, en otra patología como es una... ¿Tiene la ley de eh, la prioridad ahí? ¿O usted no la pusieron? ¿En la lista no estaba? ¿La tiene, no? ¿O si no la pegamos aquí a esta diapositiva? no, no está. Sí, entonces no estaba y les falta, que es bien importante. Entonces, por ley de prioridad, ¿ustedes qué están obligados a descartar en un paciente de estos? Acuerde que la prioridad básicamente nos habla son diagnósticos de mucha importancia y relevancia
que hay que descartar por la posibilidad de que un paciente de estos se complique, se comprometa gravemente la función o se muera. ¿Cuál de las patologías como diagnósticos diferenciales estaríamos obligados ojalá a descartar? En un paciente que presenta tos, expectoración, fiebre subjetiva, dificultad respiratoria, ¿cuál sería? ¿Una qué? ¿Neumonía? Neumonía, ¿no? Eso, yo pienso que sí. Yo pienso que uno podría pensar que el EPOC es igualmente importante, pero que la neumonía cabría dentro de las leyes de la prioridad. Y de pronto si hay una mínima sospecha de un neumotoras a tensión o de un tromboembolismo pulmonar, pues esa sería la prioridad, descartar patologías que realmente puedan complicar la vida de un paciente. Está muy bien, sigamos. Sí. Siguiente. Bueno, ley de la mejor información. Aquí también aplica pues varios contextos. Ejemplo, está el momento de seleccionar al paciente para pues realizarse una anamnesis o una interrogación. En este caso pues tenemos un paciente taquineico, disneico, que probablemente no nos pueda brindar pues los datos necesarios o que necesitemos por el estado general que presenta este paciente. Pero la información que nos puede dar, por ejemplo, los hijos, los hermanos o la esposa, sí nos interese. También necesitamos como un examen cuidadoso de nuestro paciente y sobre todo pues medicina basada en la evidencia. Por lo tanto, pues debemos escoger la información más relevante que nos puedan aportar para un diagnóstico oportuno y un tratamiento pues eficaz. Listo, digamos. Ley Siguiente. de la parsimonia. Bueno, aquí en este es como la aplicación del diagnóstico significa que ante cuadros clínicos con manifestaciones diversas se debe considerar en el primer término la posibilidad de una sola enfermedad que cause otros desencadenantes. Sí, También pues en este caso implica un proceso que relacione entre signos y síntomas que requiere un conocimiento pues detallado de esta patología. En este caso, pues nuestro paciente cursa con disnea, cianosis, tos, tirajes, sonidos sobreagregados y hipocratismo digital, que pues sí nos hace pensar que sí tiene esta patología, lo que es EPOC. listo. Sí, cabría. Lo que pasa es que casi que todo es cardiopulmonar y no se nos sale de esa esfera y de pronto uno pensaría que la parsimonia aplica cuando hay más de uno o dos sistemas comprometidos, pero básicamente lo que ustedes están haciendo alusión a eso. Cuando uno aparecen varios signos, síntomas de dos sistemas, en este caso hay dos sistemas posiblemente comprometidos, porque puede ser cardiopulmonar, pues lo más posible es pensar que el paciente esté haciendo una sola patología y se explique todo. Está muy bien. Listo. Y Agatha Sí. Christie. Siguiente. Bueno, la ley de Agatha Christie nos realiza varias preguntas, por ejemplo, pues para llegar a un diagnóstico y una mayor investigación que se debe, nos recomiendas unas preguntas, ¿quién es el culpable? ¿En qué circunstancias ocurrieron los hechos? ¿Cuál fue el arma empleada? ¿Hay cómplices? ¿Quién fue la víctima? ¿Y cuáles son otros, si hay otros afectados? En este contexto, pues el crimen es la patología pulmonar que desarrolló este paciente. ¿Cuál es el autor intelectual? ¿Cuál es Culpable. el culpable? Está el tabaco, Eso, cómplices, agentes infecciosos eso. y cronología, pues es de años y lugar del crimen es el sistema implicado, que en este caso va a ser el sistema respiratorio inferior. Listo, muy bien. Muy bien. Siguiente. Eso. Acuerde que hay el diagnóstico sindromático, entonces síndrome de disnea, pues acuerde, no, este no era propiamente un cuadro crónico, pero bueno, síndrome de dificultad respiratoria agudo, síndrome de sintomático respiratorio y ojo que el EPOC es un síndrome también. ¿Oyó? Para que lo tengan. Sí, Es específico y síndrome. Es específico y síndrome etiológico, tabaco, infección, topográfico, alveolo capilar, vía respiratoria baja, y específico es un EPO en la clasificación de GOL Antonicen 1 o un GOL 1, ¿cierto? si es Gol 2, Antonicen 1. Perdón, GOL 2 Antonicen 1. Muy bien, muy bien. ¿Listo? La siguiente. Ahí ya. ¿La siguiente? ¿O ya no tiene más?
muchachos. Gente, La siguiente. Muchachos. eso. Yo creo que podemos dejar ahí porque realmente la verdad a mí me interesa más es todo este proceso fisiopatológico. Muchachos, muy bien. ¿Qué recomendaciones haría? Yo voy a resumir las recomendaciones en lo siguiente. Entonces, cuando vamos a dejar para los próximos grupos la explicación fisiopatológica después de leyes. 1. 2. Eso pues es una cosa de forma. 2. En la explicación fisiopatológica les voy a recomendar que siempre se me traigan el proceso fisiológico comprometido. O sea, para que lo revisemos rápidamente y con imágenes, yo les he sugerido siempre tomar la fisiología de Silverton, que ustedes la deben tener y si no, yo se las facilito las diapositivas para que se traigan el proceso fisiológico comprometido y acto seguido revisamos la fisiopatología. Entonces, ese que sea como la constante para esto, ¿sí? Fisiopatología. Entonces, me acuerdo, yo le regalo el link de la fisiología de Silverton, que es muy buena. Primera recomendación. Segunda recomendación, por favor, acostúmbrense a referenciar las diapositivas. Recuerden que ustedes tienen educación de esto desde que empezaron en la Humboldt. Y uno de los sellos del estudiante Humboldt es que usted no pone una sola imagen sin estar referenciada a esa imagen. Y ojalá bien referenciada. El respeto por los derechos de autor es algo fundamental, muchachos. Entonces se trajeron muchas imágenes y casi ninguna está referenciada. ¿Listo? ¿Qué más? De resto me parece que muy bien. El grupo todo en pleno participó, muchachos. ¿Sí? El grupo en pleno participó. Sí, Doc. Sí, señor. Bueno, y hagamos un sendedito acá. Ay, no está dejando sacar sondeo. Espera un momentito. No me está dejando. Raro. Mira, no me está dejando sacar sondeo. Bueno, entonces, por favor, en el chat, cada participante, vea, se me inactivó el chat. Allá. Cada participante, todos. Y me califican 1, 3 o 5 la presentación. ¿Sí? Empiezo yo. Como no puedo poner 4.5, les voy a poner 5. Listo. Dos, tres. Faltan 4 participantes, chachos. Sebastián les puso 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12. Faltan 3 participantes. Me da cosa que haya gente que prenda ese computador y se vaya a hacer otra cosa. ¿Cuánto es el grupo? Ustedes son 14, muchachos. ¿Me recuerdan cuántos son en el grupo? Como 14, ¿no es cierto? ¿Quién está faltando por votar? Ah, ya votó Lisette. Listo, faltan 2. A los que expusimos, ya. Sí, Ok. faltan 2 por votar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltan 2. ¿Ya que llamamos a la lista o qué? Bueno, listo. No, en términos generales vuelvo y les digo, la exposición es buena. Entonces, para la próxima vez, grupo 2, vamos a traer un caso dijimos, de sistema digestivo, ¿cierto? Sistema digestivo. Y luego el grupo 3, vamos a exponer un caso. ¿Cómo fue que pusimos el orden? ¿Recuerdan o no? O dijimos que todavía uno de cardio, uno respiratorio, uno de cardio, grupo 2 cardio, grupo 3 digestivo, y luego yo dije que traía un linfohematopoyético. Sí, yo linfohematopoyético. Me traigo una anemia o algo por ahí.
Listo. Listo, muchachos. Bueno, una feliz noche para todos. Espero hayan disfrutado, hayan pasado bueno en este espacio. Entonces quedamos claros con el orden, ¿sí? Todos claros con el orden, ¿listo?